Imagina despertar una mañana y descubrir que tu vida entera no vale más que una herramienta oxidada, que después de 50 años sirviendo a la misma familia, te arrojan a una isla para morir porque alimentarte cuesta demasiado. Esto no es ficción. Es lo que Roma hacía con las mujeres que ya no podían trabajar hasta sangrar. Pero antes de revelarte el horror completo de lo que estoy a punto de contarte, tengo curiosidad. ¿Desde dónde me escuchas ahora mismo y qué hora es donde estás? Déjalo en los comentarios. Esta historia cruza fronteras y necesito saber hasta dónde llega la indignación. En los mercados de esclavos del distrito comercial, donde los traficantes más ricos del imperio movían su mercancía humana, una mujer de edad avanzada permanecía sobre una plataforma de madera elevada. Sus pies agrietados por décadas de trabajo forzado llevaban la marca de tiza blanca que señalaba su origen extranjero. Del cuello le colgaba una tablilla de madera que enumeraba sus defectos con honestidad. Despiadada, edad avanzada, fuerza disminuida, dolencias crónicas. A su alrededor, mujeres más jóvenes provocaban ofertas entusiastas de compradores adinerados. Ella no recibía ni una sola mirada. Para una esclava en la antigua Roma, juventud significaba valor. Vejez significaba desecho. El imperio esclavizaba entre 5 y 10 millones de personas en todo su territorio. Las mujeres representaban una porción masiva de esa población cautiva. Trabajaban en cocinas sofocantes, talleres sin ventilación, mansiones lujosas donde el mármol contrastaba con su miseria. Sus cuerpos eran considerados propiedad bajo la ley romana, sin derecho alguno a protección o dignidad personal. Pero a diferencia de sus contrapartes masculinos, las mujeres esclavizadas enfrentaban una explotación doble, como trabajadoras cuya productividad se desvanecía con los años y como seres valorados por su capacidad reproductiva que el tiempo eliminaba. Cuando la edad les arrebataba su utilidad, la sociedad romana revelaba sus cálculos más oscuros sobre el valor de una vida humana. La retirada calculada del cuidado médico era apenas el principio. Los amos romanos abordaban la salud de sus esclavos a través de un lente puramente económico. Una mujer esclavizada en sus años productivos podía recibir atención médica básica, no por compasión, sino porque mantener su capacidad laboral protegía la inversión del propietario. El escritor agrícola Columela, en el primer siglo de nuestra era, recomendaba raciones específicas de alimento para esclavos, basadas exclusivamente en su rendimiento, tratando el sustento humano como combustible cuidadosamente calibrado para máquinas de trabajo. Pero la edad transformaba esta ecuación económica por completo. Cuando la fuerza se desvanecía y la productividad disminuía, la lógica financiera que alguna vez justificó el cuidado mínimo se evaporaba totalmente. Catón el Viejo personificó este pragmatismo brutal. Según relata Plutarco en su biografía, el estadista trataba a los esclavos como bestias de carga. Los usaba hasta el límite absoluto y luego los expulsaba y vendía cuando envejecían. Esta práctica, observó Plutarco con clara desaprobación, marcaba una naturaleza completamente innoble que no reconocía vínculo alguno entre seres humanos, excepto la necesidad. La crueldad se extendía más allá del simple abandono negligente. Algunos propietarios, reacios a cargar con el gasto de cuidar esclavos ancianos o enfermos, recurrían al abandono como medida de ahorro. Para mediados del primer siglo, esta práctica se había vuelto tan generalizada que demandó intervención imperial directa. La isla Tiberina, hogar de un templo dedicado a Esculapio, el dios sanador, se convirtió en un vertedero humano donde los amos abandonaban a los esclavos que consideraban demasiado costosos de tratar. Mujeres que habían pasado décadas sirviendo a sus propietarios se encontraban abandonadas en este recinto sagrado, dejadas para morir o recuperarse por cuenta propia. El emperador Claudio finalmente abordó este horror alrededor del año 50 de nuestra era. Decretó que los esclavos abandonados, cuando estaban enfermos o ancianos, recibirían la libertad si sobrevivían. La ley también estipulaba que los amos que eligieran matar a tales esclavos en lugar de abandonarlos enfrentarían cargos de asesinato. Pero esta legislación revelaba más de lo que resolvía. La mera necesidad de tal ley confirmaba cuán común se había vuelto la práctica, y la disposición sobre matar
versus abandonar sugería que los propietarios sopesaban estas opciones como alternativas viables. Para las esclavas ancianas, el abandono médico conllevaba crueldades particulares. Mujeres que habían servido como nodrizas, criando a los hijos de sus amos mientras sus propios niños eran vendidos y dispersados, no recibían gratitud alguna cuando la edad disminuía su utilidad. Aquellas que habían trabajado hasta que sus cuerpos se quebraron por años de moler grano, cargar agua o estar frente a telares, se encontraban expulsadas precisamente cuando la enfermedad hacía la supervivencia más precaria. Cuando el abandono parecía demasiado arriesgado o legalmente complicado, los propietarios recurrían a los mercados de esclavos que operaban por todo el imperio. Roma misma mantenía dos mercados principales, uno cerca del templo de Cástor en el Foro, otro en el Saepta, Fulia en el campo de Marte. Estos centros comerciales traficaban con seres humanos con la misma naturalidad con que otros mercados comerciaban ganado. La venta de esclavos ancianos operaba bajo regulaciones de mercado específicas, diseñadas para proteger a los compradores, nunca a los esclavizados. El edicto de los ediles exigía a los vendedores revelar cualquier enfermedad o defecto que pudiera disminuir la capacidad laboral de un esclavo. Para las mujeres ancianas, esto significaba proclamación pública de su valor decreciente. Las tablillas colgadas en sus cuellos detallaban dolencias crónicas, fuerza reducida y años avanzados. Los vendedores las presentaban abiertamente sobre plataformas elevadas para que los compradores potenciales pudieran inspeccionar minuciosamente, revisando dientes como si fueran animales, buscando señales de enfermedad, evaluando el daño que años de servidumbre habían causado. Según el edicto de precios de Diocleciano del año 301, que establecía precios máximos en todo el imperio, las esclavas femeninas valían menos que los varones, incluso en sus años principales. El edicto valoraba a los esclavos masculinos, capacitados en el equivalente de 3 toneladas de trigo, mientras que las mujeres capacitadas alcanzaban solo 2 toneladas y media. Para las mujeres ancianas más allá de su pico productivo, los valores se desplomaban hasta casi nada. Algunos amos, desesperados por recuperar cualquier valor de esclavos envejecidos, los maquillaban para que parecieran más jóvenes, esperando engañar a los compradores para que pagaran precios marginalmente mejores. La realidad que enfrentaban estas mujeres era sombría. Los compradores buscaban gangas, no compasión. Una esclava anciana podría terminar comprada por alguien que operaba un molino o taller donde el trabajo brutal terminaría lo que la edad había comenzado. Otras eran vendidas a establecimientos donde su trabajo restante se explotaba bajo condiciones duras y degradantes, permitiendo a los propietarios extraer cualquier pequeña ganancia que quedara. Catón el Viejo nuevamente ejemplificó la frialdad calculadora que gobernaba estas transacciones. Recomendaba vender esclavos viejos junto con bueyes desgastados y herramientas rotas, categorizando seres humanos envejecidos junto a equipo dañado. Cuando Plutarco desafió esta práctica, observando que incluso los animales de tiro viejos merecían cuidado, después de años de servicio, destacó una falla moral en el corazón de la esclavitud romana, la eliminación completa de la dignidad humana bajo consideraciones de propiedad. Incluso cuando no eran vendidas o abandonadas, las esclavas ancianas no experimentaban respiro alguno de la explotación. La ley romana otorgaba a los amos autoridad casi ilimitada sobre su propiedad, y esa autoridad se extendía a extraer trabajo hasta la muerte. Las mujeres que pasaron su juventud en servicio doméstico encontraban su carga laboral sin disminución por la edad. Aquellas que habían servido como trabajadoras de cocina continuaban cargando agua y atendiendo fuego sin importar las articulaciones doloridas o la vista fallida. Antiguas peluqueras y asistentes personales se encontraban reasignadas a tareas más crudas a medida que la edad despojaba las cualidades que alguna vez las hicieron deseables. Los talleres textiles que empleaban miles de mujeres esclavizadas no mostraban piedad hacia aquellas cuyos dedos se volvían rígidos o cuya visión se oscurecía. Las fincas agrícolas resultaban particularmente despiadadas. Mujeres que trabajaban en los campos desde el amanecer hasta la oscuridad enfrentaban las mismas demandas en sus años posteriores.
sus cuerpos envejecidos empujados a igualar la producción de esclavas más jóvenes. Cuando una mujer esclavizada ya no podía cumplir las cuotas, seguía el castigo. Los amos romanos empleaban una gama de castigos para obligar obediencia y mantener productividad. La flagelación seguía siendo la respuesta estándar a la pereza percibida o producción insuficiente. El marcado señalaba a reincidentes o a aquellos que intentaban escapar. La crueldad se extendía a todos los aspectos de su existencia. Catón el Viejo deliberadamente fomentaba disensión entre sus esclavos, creyendo que la armonía entre ellos representaba una amenaza. Cobraba tarifas fijas para que los esclavos masculinos pasaran tiempo con las esclavas femeninas, monetizando incluso sus interacciones privadas. Después de las cenas, ordenaba la flagelación de cualquier esclavo que hubiera mostrado la más mínima falta en el servicio, independientemente de la edad o años de trabajo fiel. Para las mujeres ancianas que habían soportado décadas de explotación, los años finales no traían dignidad. Aquellas que colapsaban por agotamiento podían ser abandonadas. Aquellas que hablaban de su sufrimiento enfrentaban castigo por ingratitud. Aquellas que ya no podían realizar sus tareas asignadas descubrían que una vida entera de servicio no significaba nada contra la aritmética fría de la utilidad presente. La manumisión, el proceso formal de liberar esclavos, representaba la única esperanza que podría hacer soportables años de sufrimiento. La sociedad romana practicaba la manumisión con mayor frecuencia que muchas otras sociedades esclavistas, y la posibilidad de eventual libertad funcionaba como herramienta de control, alentando cumplimiento y servicio diligente. Sin embargo, para las esclavas ancianas, este camino hacia la libertad resultaba particularmente traicionero. La economía de la manumisión trabajaba contra las mujeres ancianas. Los amos frecuentemente requerían que los esclavos compraran su libertad, estableciendo precios que reflejaban los años productivos restantes del esclavo. Una mujer joven en sus adolescencias o 20 años con décadas de trabajo por delante podía negociar la manumisión prometiendo años de servicio o acumulando ahorros de pequeñas ganancias. Pero una mujer anciana cuya capacidad productiva había disminuido enfrentaba cálculos imposibles. Pocos prestarían dinero a esclavos con potencial de ganancias limitado, y los amos no veían incentivo para liberar a alguien que ya había dado sus mejores años. Las leyes matrimoniales de Augusto crearon un camino específico hacia la libertad para mujeres esclavizadas que parían hijos. Una esclava que produjera cierto número de niños podía ganar la manumisión. Sin embargo, esta disposición ofrecía poca esperanza a aquellas ya más allá de la edad fértil. Las mujeres que habían pasado su juventud pariendo hijos para sus amos descubrían que esta explotación reproductiva no producía libertad en sus años posteriores. La relación patrono-liberta también disuadía a los amos de liberar esclavos ancianos. Tras la manumisión, el antiguo propietario se convertía en el patrón de la mujer liberada y ella debía obligaciones de por vida de servicio y respeto. Para mujeres ancianas con capacidad disminuida, estas obligaciones ofrecían poco valor a los amos. ¿Por qué liberar una esclava anciana que podía proporcionar servicio mínimo cuando venderla o trabajarla hasta la muerte resultaba más rentable? Las restricciones legales agravaban estas barreras. La Lex Aelia Sentia, promulgada bajo Augusto, colocaba límites en el número de esclavos que un amo podía liberar por testamento, creando obstáculos administrativos que los propietarios podían invocar cuando esclavos ancianos buscaban libertad. Quizás lo más cruel era la práctica de manumisión en el lecho de muerte. Algunos amos, como Plinio el Joven, liberaban esclavos justo antes de morir como acto de misericordia. Para mujeres que habían servido fielmente durante décadas, esto representaba su único camino hacia la libertad, esperar hasta los momentos finales de su amo, esperando un gesto de compasión que podría nunca llegar. Incluso cuando se concedía, tal libertad llegaba demasiado tarde para ofrecer mucho más allá de la dignidad de morir, como persona libre en lugar de como propiedad. Aquellas que lograban la manumisión en vejez enfrentaban sus propios desafíos. Las mujeres liberadas soportaban una relación obligatoria con sus antiguos amos,
debiendo servicios y obediencia que podían explotarse. Sin familia, ahorros o sistemas de apoyo, las mujeres ancianas liberadas se encontraban libres de nombre pero indigentes en realidad, obligadas a mendigar o realizar trabajo servil para sobrevivir. La crueldad de este sistema radicaba en su naturaleza calculada. Los amos tomaban decisiones económicas racionales, sopesando costos contra beneficios. Una esclava anciana representaba valor decreciente, y la ley romana ofrecía a los propietarios numerosas opciones para minimizar sus pérdidas. Venderla mientras retenía valor mínimo, trabajarla hasta la muerte, abandonarla cuando cuidarla se volvía costoso, o negar la manumisión porque liberarla no ofrecía ventaja. Estos no eran incidentes aislados de crueldad individual, sino prácticas sistemáticas incrustadas en los cimientos de la sociedad romana. El trato a las esclavas ancianas revelaba cuán completamente el sistema esclavista de Roma erosionaba la dignidad humana, reduciendo vidas a cálculos de utilidad y ganancia. Mujeres que habían pasado su existencia entera en servidumbre descubrían en sus años finales que la sociedad romana no les ofrecía nada excepto explotación, continuó Descartes. Cuando examinamos estas prácticas, confrontamos una verdad incómoda sobre poder y deshumanización. Los romanos que abandonaban esclavos enfermos en la isla Tiberina, que vendían mujeres ancianas en el mercado como mercancía dañada, que extraían trabajo de cuerpos envejecidos hasta que colapsaban, no eran monstruos operando fuera de las normas de su sociedad. Eran ciudadanos romanos actuando completamente dentro de marcos legales y sociales que su cultura aceptaba. La legislación que el emperador Claudio se sintió obligado a promulgar nos dice que abandonar esclavos enfermos y ancianos se había vuelto tan común que requería intervención imperial. El hecho de que Plutarco se sintiera movido a criticar el trato de Catón el Viejo hacia los esclavos envejecidos sugiere que aunque algunas voces objetaban, la práctica continuaba sin control. Saber que una civilización capaz de maravillas arquitectónicas y sabiduría filosófica también diseñó crueldad tan sistemática cambia cómo entendemos la capacidad de la naturaleza humana tanto para creación como para destrucción. Las mujeres ancianas que permanecían sobre esas plataformas de subasta, sus cuerpos marcados por años de servicio y sus futuros inciertos, permanecen en gran medida sin nombre en la historia, pero su sufrimiento resuena a través de siglos, recordándonos el costo profundo de sistemas que tratan a seres humanos como propiedad. Piensa en esto por un momento. Cada una de estas mujeres tuvo una vida antes de la esclavitud. Tuvieron nombres que sus familias les dieron con amor. Tuvieron sueños que nunca pudieron perseguir. Tuvieron hijos que les fueron arrebatados, vendidos como ganado antes de que pudieran siquiera recordar el rostro de su madre. Pasaron décadas sirviendo, cocinando cada comida, lavando cada prenda, cuidando cada herida, criando cada niño que no era suyo. Y cuando sus manos temblaban tanto que ya no podían sostener el plato sin derramarlo, cuando sus rodillas se rendían bajo el peso del agua que habían cargado durante 50 años, cuando sus ojos ya no podían enhebrar la aguja que había cosido 1000 túnicas, los dejaban morir como perros. O peor, los vendían a alguien que pudiera exprimir las últimas gotas de trabajo de sus huesos rotos. La historia nos enseña que Roma fue grande, que construyeron acueductos que todavía funcionan, que crearon leyes que formaron la base de nuestra justicia moderna, que produjeron filósofos cuyas palabras todavía estudiamos. Pero también nos enseña esto, que toda esa grandeza fue construida sobre los huesos de personas que nunca tuvieron nombres en los libros de historia. Personas cuyo único crimen fue nacer en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Personas cuya única esperanza era morir antes de volverse demasiado viejas para importar. Entonces te pregunto esto, si alguien te hubiera quitado todo, si te hubieran usado hasta que no quedara nada de ti, si te hubieran tratado como objeto desechable durante toda tu vida, ¿qué harías en tus últimos días? ¿Suplicarías por misericordia a aquellos que nunca la mostraron? ¿Intentarías escapar sabiendo que el castigo por ser capturado era peor que la muerte? ¿O simplemente te rendirías, aceptando que tu vida nunca tuvo valor para comenzar? Necesito saber qué piensas, porque esta no es solo historia antigua,
Es un recordatorio de lo que los humanos somos, capaces cuando decidimos que algunas vidas valen menos que otras. Si esta historia te hizo pensar, considera suscribirte. Hay más historias como esta que necesitan ser contadas, verdades incómodas que la historia intenta enterrar. Y déjame saber en los comentarios qué piensas. ¿Esto cambia cómo ves la grandeza de Roma? Leo cada comentario, cada perspectiva, porque estas mujeres no tuvieron voz, pero nosotros sí la tenemos.